Este acto terrible o este evento terrible que tuvimos en nuestro país, que es el huracán María. Yo estoy convencido de que todos nosotros, de alguna manera u otra, en el lugar donde nos estemos situando, pues hemos estado hablando de este tema. En el día de hoy es lo que ha estado en los medios noticiosos, es lo que ha estado en los diferentes medios de comunicación, en las escuelas, por lo menos en el colegio de mi hija. Hoy sé que iban a tener una actividad conmemorativa. En nuestra congregación tuvimos una actividad también ayer reflexiva con respecto a eso. Sé de otras congregaciones que precisamente han estado teniendo unos espacios de reflexión o de consideración ante lo que ha pasado durante este año. Y la realidad es que nosotros estamos ante un país distinto, en el sentido de que hemos definitivamente sido confrontados con una situación en la cual tenemos que verificar dónde están nuestras estructuras de trabajo y de servicio, dónde está nuestra teología. Yo recordaba, Juan Carlos, que el año pasado, precisamente aquí en Nueva Vida, en Ruta, me habían invitado Edwin, precisamente, y Lourdes. Estamos hablando de ese fenómeno que se dio después de Irma, donde habían varias personas que decían que cómo era eso que Dios había protegido a Puerto Rico y no había protegido las pequeñas islas, y eso había sido como una controversia y tuvimos como algún diálogo de corte teológico. Porque eso fue una de la palestra pública, y en 2 semanas después de eso tuvimos este evento que literalmente nos cambió la vida. Todo puertorriqueño, sea que haya estado aquí en la isla o fuera de la isla, sin lugar a dudas fue impactado. Y eso es un fenómeno bien interesante de cómo se reaccionó aquellos que estuvimos metidos aquí en nuestra tierra con el embate del huracán, y aquellos que no estaban presentes físicamente en nuestra tierra, pero veían todo a través de los visuales de la televisión. Ay, sí. Y cómo de alguna manera generaban algún tipo de impotencia al pensar o al no tener algún tipo de contacto. De hecho, los primeros mensajes de texto que en mi caso yo recibí, en esos momentos que llegaba la señal, todos fueron por personas que vivían fuera de Puerto Rico. De hecho, los primeros que yo recibí fueron del equipo internacional de especialidades 625 juveniles, que estamos hablando. Yo recibí mensajes de Alex San Pedro de España, recibí mensajes de Lucas Leis desde Texas, recibí mensajes de compañeros de la Argentina. Es decir, las personas extranjeras, es decir, los que no estaban, pues eran los que estaban viendo todo lo que estaba pasando. Y yo estoy ahora refiriéndome a personas que no están ubicados en la prensa boricua o en esa diáspora boricua. Literalmente me estoy refiriendo a personas que están en países totalmente distantes de nuestra tierra, y que por alguna relación saben que yo soy puertorriqueño y me escribían por algún mensaje de texto. Otras personas que habíamos compartido algunos eventos fuera de Puerto Rico, pues también me escribieron, y nadie de Puerto Rico, porque estábamos metidos en todo este proceso, y que fue algo bien difícil. Y yo creo, ¿verdad?, que hoy es un buen momento para nosotros pensar cuáles son las características de nuestro pueblo, desde varias razones, ¿verdad? Desde la perspectiva bíblica, teológica, porque esto de alguna manera nos hace reflexionar acerca de Dios. Hemos hablado acerca de la resiliencia de muchas maneras, y también inclusive de lo que son los fenómenos de la fatiga por compasión, porque en algunas ocasiones la actividad de trabajar, de servir, yo creo que todos los puertorriqueños, de alguna manera u otra, los que podían tener algún tipo de habilidad diestra o fuerza ágil, pues se fueron movilizando diferentes escenarios para socorrer a personas, desde la crisis inmediata hasta los eventos donde se estaba otra vez recomponiendo las personas en sus escenarios. Y a veces nos encontramos con escenarios bien dolorosos, bien difíciles, y entonces a veces estábamos procesando el dolor y la frustración, el sentido de impotencia que teníamos precisamente cuando nos encontrábamos ante esas personas que tenían una situación bien terrible, porque los accesos estaban incomunicados y muchas cosas que estaban complejas. Y yo quiero pensar esto en varias maneras, y de estas cosas, ustedes saben que las redes sociales tienen este fenómeno que te permiten a ti ver en dónde tú estabas el año pasado, que tú habías escrito. Y yo recuerdo, en mi caso personal, el huracán me impactó
de una manera bien difícil. Yo vivo en el área de Levitown, en Toa Baja. Ustedes saben que el área de Levitown se inundó. Nuestra casa no fue la excepción. Nosotros perdimos varias de las pertenencias el mismo día del huracán. Mi abuela fue hospitalizada como a eso de las 5 de la tarde del día 19, que todavía no había llegado, pero estaba casi todo desértico por ahí. Mi abuela fallece 10 días después por toda esta complejidad que había de problemas de energía eléctrica que tenía nuestra tierra. Yo recuerdo visitar el hospital, ese momento tan difícil, ver guardias de seguridad que tenían unas instrucciones muy fuertes, pero que tampoco habían llegado a su casa, no se habían bañado por 3 o 4 días. Que no sabían dónde estaba su familia. ¿Sabes? Lo que nosotros vivimos como país fue difícil. Y yo quisiera leer algo que yo escribí el 19 de septiembre, la noche, donde todavía tenía energía eléctrica en aquel momento. En nuestro caso la energía se fue cerca de la medianoche. Y pues obviamente pues el tema de cuándo regresó pues es otro asunto, ¿verdad? Pero yo escribí lo siguiente y quiero verlo porque quiero que lo miremos desde la luz de la escritura y entonces de ese espíritu puertorriqueño de cómo nosotros respondemos a estas circunstancias. Y yo escribí de la siguiente manera, escribiéndole a la congregación que pastor decía: nos encontramos una vez más ante la realidad de una amenaza que expone nuestra fragilidad. La respuesta atemorizada y de ansiedad es normal. Como seres humanos no podemos ignorar las realidades que se apoderan de nuestras emociones, porque los vientos y las lluvias del huracán María producen todo esto. Como decíamos este domingo, yo hablaba de la predicación de ese domingo, Jesús transita junto a nosotros este trayecto y su presencia entre nosotros no cancela la realidad que la tempestad no ocurra. Más bien su presencia entre nosotros nos recuerda que no hay manera que seamos abandonados por Él. El llamado a sus discípulos fue a confiar, a que tuvieran la convicción de que no había que dudar de la provisión de Dios ante su desesperación. Hoy, Puerto Rico atraviesa momentos de ansiedad por un huracán que, como han dicho los conocedores de estos fenómenos, podría ser el más devastador de nuestra historia, y en efecto eso fue lo que ocurrió. Huirle a este desafío duro sería abandonar la barca que ya tiene a Cristo presente en medio del trayecto. No desconfiemos, la tempestad sí nos va a tocar. Pero no puede mirar nuestra convicción que podremos llegar a un puerto seguro. Nuestra fe no es una fe enajenada. Es una fe que se forma desde la adversidad para afirmar la esperanza, que no puede quitarnos que podremos hacer misión, que podremos ser parte de una reconstrucción de un país que necesita dirección y que juntos podemos ser dirigidos por Dios a un puerto que no haya ninguna tormenta que lo impida. Seamos instrumentos de esperanza y de vida. Y porque estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice más adelante Pablo ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y ahí escribo un abrazo con amor y cariño, Pastor Eliezer Ronda. Y hay un par de esto bien importante, ¿verdad? Porque yo leía ese y dije, Dios mío, es increíble cómo uno, un año después, esto nos llevó que en el momento de la situación más compleja nos levantamos para reconstruir nuestro país y para levantarnos. Yo creo que la cantidad de congregaciones, de iglesias, de ministerios que se desarrollaron, los que yo tengo en mi mente y los que yo sé que hicieron, pero que yo no conozco de ellos, porque hubo iglesias o congregaciones en algunos sectores rurales, adentro en la montaña. Yo fui parte de un grupo que se llama el Christ Collaborative, que aquí hemos conocido, ¿verdad? Junto al pastor Nando Estate, Jonathan Ocasio, la gente de La Travesía, Ronnie García. Y básicamente el motor en un momento dado de eso eran los pastores, las congregaciones comunitarias, ese pastor que estaba en esta iglesia de campo, que él conocía literalmente la obra y milagro de la gente de esa comunidad y que permitió que pudiésemos llegar a unos escenarios. Y es curioso, ¿verdad? Porque desde la plataforma bíblica, nosotros no podemos ver, ¿sabe? Cuando usted se va al libro de Marcos, capítulo 4, que viene la tempestad, que Jesús está durmiendo, y usted se encuentra con Mateo capítulo 14, que Jesús viene caminando sobre el mar en medio de la tormenta. La realidad es que la tormenta siempre ocurrió.
el Señor la calmó, pero nunca canceló que la tormenta llegara. Y la tormenta produjo miedo, produjo coraje, produjo peleas con Jesús, porque ellos esperaban que resolviera la cosa de otra manera, que no se hubiese dormido, que si él era el que estaba caminando, que entonces yo tenía que caminar sobre el mar. Lo que nosotros vemos según la Escritura es que las tormentas sí están, tanto desde la perspectiva metafórica, como cuando usted lee el Sermón del Monte, que Jesús en un momento dice: el que me escuche estas palabras y las hace, lo voy a comparar sobre una persona prudente que hace su casa sobre la roca y vienen los vientos, las lluvias y dan y no cae, o el que no la hace, pues como el hombre necio o tonto que hace su casa sobre la arena y en efecto esa casa cae. Tanto metafóricamente como desde el testimonio del autor bíblico de los discípulos, las tormentas ocurren. Claro. No hay tal cosa como que se evaporan. Exacto. Que siempre son imaginarias. No son imaginarias. O sea, no hay tal cosa como que nosotros ahora necesariamente hacemos que se desvíen, y nosotros, ese es siempre nuestro anhelo, que no nos toquen. Pero la Escritura nos dice, por lo menos en esos relatos bíblicos, que la tormenta sí viene, que la tormenta sí asusta, que la tormenta sí se apodera en algunas ocasiones. Inclusive si usted se va a los relatos del apóstol Pablo, Pablo naufraga en el mar. Uno puede partir de la premisa que es un asunto tormentoso, o un temporal, un ciclón que está en medio del proceso. Así que nosotros pensar desde la perspectiva bíblica teológica que no existen las tormentas, pues a veces es reducir realmente lo que es el testimonio bíblico. Lo que el testimonio bíblico siempre destaca es que Jesús siempre estuvo ahí y siempre se metió en la barca y calmó la tempestad cuando estaba en la barca. Y yo creo que ese escenario, yo creo que es fundamental que nosotros lo veamos, porque con el Señor dentro de la barca es que se puede llegar al otro lado, a levantar al país. Con el Señor en la barca es que realmente podemos reconstruir nuestro país. Con el Señor en la barca, a mí me fascina ese texto de Mateo 14, que Jesús viene andando sobre el mar y dice el escritor que viene en la cuarta vigilia de la noche. A mí se me ocurre pensar que cuando el Señor se mete en la barca nunca se hizo de día. Siguió siendo oscuro, pero se calmó la tormenta, se calmó la tempestad. Así que hay días todavía medios oscuros en el proceso que el país se va levantando, ¿verdad? Sabemos que la naturaleza ha ido reverdeciendo, no necesariamente toda la vegetación se ha ido reverdeciendo o se ha ido recomponiendo. Yo tengo un árbol en el patio de mi casa que no se cayó, pero no tiene algunas ramas que tenía el año pasado, así que no está tan frondosito como estaba el 19 de septiembre del año pasado. El árbol está ahí, pero está reverdeciendo. Y yo creo que este detalle es bien importante para nosotros hablar de lo que es nuestro espíritu de pueblo y lo que es la convicción del país que se levanta. Nosotros vimos una comunidad puertorriqueña fuera de nuestro terruño que se desbordó en ayuda, en servicio, en solidaridad, en contactos. Mire, a mí me llamaban personas que yo no sé cómo ellos llegaron a tener mi número de teléfono fuera de Puerto Rico, o me contactaban a través de las redes sociales en los momentos, por lo menos en el área donde está el templo ubicado, donde yo pastoreo. No había energía eléctrica, pero era de esos lugares donde había un nicho de buena señal del teléfono. Y cuando yo llegaba a esa zona del templo, ahí eso parecía un árbol de Navidad, ese celular, porque se prendía con todos los mensajes que llegaban. Y me llegaban mensajes de diferentes escenarios, de diferentes personas con el interés de ayudar, y en efecto muchas se concretaron y servimos a nuestro país. Parte de la controversia, Eliezer, en esa línea que tú estás, era por qué Dios no fue bueno con estos y bueno con nosotros en el momento que no nos había tocado María. Es precisamente eso, porque cuando le tocó Irma a la gente de las islitas, nosotros, aunque sea por 2 semanas, fuimos de ayuda. Claro. De hecho, recibimos un montón de gente aquí. Exacto, claro. Nos tocó María, entonces la bondad de Dios se demuestra en los de afuera, Claro. que de ahí Dios utilizó para que la ayuda llegara. O sea, la bondad de Dios nunca está en cuestión. Claro, y ese es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo no es puertorriqueño. El cuerpo de Cristo tampoco es de las islas pequeñas, no es norteamericano. El cuerpo de Cristo es un cuerpo que trasciende las naciones, toda lengua, toda tribu, toda lengua, ¿verdad? Confiesa el Señor de Jesucristo y se extiende para hacer eso que Pablo dice, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y yo creo que esta es una de las cosas bien significativas que debemos continuar haciendo y debemos seguir trabajando, ¿verdad? Yo creo que el momento tal vez de brindar alimentos
y brindar agua, de brindar tal vez algún generador, pues obviamente ya hoy no estamos, gracias al Señor, en ese momento. No quiere decir que no todos los lugares tienen abastecimientos suficientes, pero pudiésemos decir que ese nivel de urgencia se pudo mitigar. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que entonces viene el elemento de la justicia, de la paz y el gozo en el Espíritu Santo, que es fundamental de lo que es el reino de Dios. Y las iglesias y todo el país en este momento tenemos la gran oportunidad de poder reconstruir nuestra tierra. Con una oportunidad de proveer espacios que puedan promover la justicia, donde le podamos hacer justicia a esas personas que han sido olvidadas por mucho tiempo, de que podamos tener ese valor. Y yo voy a decir 4 cositas de lo que es la resiliencia. En mi caso, yo soy pastor discípulo de Cristo. En esta semana estuvimos hablando todas las iglesias discípulos de Cristo sobre varios aspectos que nosotros entendíamos que son importantes en la resiliencia. Y el primer escenario son las personas, ¿verdad? Las personas son bien significativas en las relaciones. Este es un tiempo de continuar forjando las relaciones y que la rutina del momento no nos vuelva a secuestrar de ese espacio de contacto comunitario, de ese espacio de contacto con las personas, de ese espacio de contacto con las circunstancias que en un momento dado tuvimos, porque precisamente nos detuvimos, ¿verdad? El Salmo 46, verso 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en ese momento conocimos la bondad de Dios a través de la solidaridad de otras personas. Y yo creo que esto es un buen momento para nosotros identificar las personas que están a nuestro alrededor. Número 2, los lugares. Yo creo que hay lugares que nosotros visitamos en el proceso de la reconstrucción o de la ayuda, de esa primera respuesta. O hay lugares que fueron azotados y que tal vez después del huracán hubo un lugar donde nosotros fuimos a llorar, donde nosotros fuimos a ventilar esa crisis, porque había tal vez un árbol que para nosotros era bien significativo, y de repente ese lugar se convirtió en un escenario de yo llorar a quienes no están, ¿verdad? Obviamente hay personas que hoy no están entre nosotros, algunos fallecieron u otros se trasladaron de ubicación. Yo conozco muchos pastores que una gran cantidad de su feligresía está fuera de Puerto Rico, y a veces me hablan de los músicos del Ministerio de Alabanza o de los maestros del equipo de niños, o personas que tenían compañeros de trabajo que ya no están, que están ubicados en otros escenarios. Así que hay personas que se nos van, y hay que visitar esos lugares, porque los lugares tienen que ser escenarios de restauración y marca. El pueblo de Israel, cuando cruzó el Jordán, estableció un monumento de las 12 piedras para recordar lo que Dios hizo. Y por eso esos espacios de las memorias son significativos. ¿Y qué lugares nosotros podemos recordar de lo que Dios ha hecho? En tercer lugar, nuevas rutinas. Yo creo que hay rutinas que nosotros teníamos que... pues las tenemos que olvidar, que las tenemos que desechar, y tal vez tenemos rutinas tal vez de espacios de oración que en un momento los tuvimos posterior al huracán, de comer juntos como familia, de comer juntos con nuestros vecinos, de compartir en la iglesia. Por lo menos yo, una de las cosas más maravillosas que tuve en mi congregación fue que nosotros cambiamos el culto dominical, lo convertimos en un comedor. Miren, nunca habíamos tenido tanta gente de la comunidad en nuestra iglesia hasta que convertimos el culto en un comedor público. Sí. Y eso son rutinas que se van modificando, momentos de caminar juntos. Y en cuarto lugar, evidentemente, los momentos espirituales. Hay momentos que uno tiene que buscar el rostro de Dios y que destacan nuestra capacidad como pueblo de recomponernos y lo que nosotros podemos sanar. ¿Qué aprendimos? Las tormentas son parte de la vida. Y las tormentas, mientras usted y yo íbamos en este terruño que está en el Caribe, pues hay una gran posibilidad de que nosotros podamos tener otra amenaza todos los años. Exacto. Esto no es nuevo para nosotros, ¿verdad? Lo que no queremos que esto vuelva a pasar, pero nosotros ya estamos advertidos que es una gran posibilidad que esto vaya a ocurrir. Ahora sí tenemos la oportunidad en este momento de nosotros saber que este proceso no se puede hacer si el Señor no está en la embarcación. Exacto. La clave de levantarse como pueblo no es la tormenta que lleva, es el Cristo que se ubica en nuestra embarcación para llegar al puerto seguro y llegar al otro lugar. Y yo creo que aunque nos falta un tramo para seguir o llegar al lugar donde estábamos, tal vez
no debemos llegar a donde estamos, debemos llegar a un lugar mejor como país. Y esta es la gran oportunidad que nosotros podemos tener. Así que todos los que nos están escuchando, abracemos a nuestra familia. Tengamos un tiempo hoy de oración, de darle gracias al Señor, de recordar a quienes no están y de decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vamos a llegar al lugar que tengamos que llegar con la mano del Señor y su dirección. Gracias, Eliezer, por esta reflexión, ¿verdad? A un año de María. Sabemos que pastoreas una hermosa iglesia. ¿Dónde está ubicada? Que la gente pueda visitarte. Sí, nuestra iglesia es la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana, que está en la avenida Américo Miranda, allí cerquita de la avenida de Diego también, esquina de Diego, Américo Miranda, en dirección hacia el Centro Médico. Muchos la conocen como la Santo, pueden, porque dice Santo arriba. No porque el pastor es triple santo, pero es porque dice Santo. Lo es también. Seguro. La gracia. Seguro. Y estamos ahí para servirles. Pueden ver nuestra página de internet icdcmetro.com y recordar a las personas que el evento de especialidades el 8 y 9 de noviembre para líderes, específicamente queremos bendecir a los pastores para que podamos trabajar con el discipulado de las nuevas generaciones, y precisamente vamos a trabajar cómo trabajar con el discipulado de las nuevas generaciones desde esta situación de lo que el país está enfrentando, para que la juventud siga siendo un motor de restauración y levantar a nuestra tierra. Gracias, Eliezer. Muchas gracias. Gracias.